Restaurante Blanco y Verde. Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia. Estamos en calle Escriba Luna, número 3, esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés. Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradeceros vuestra presencia aquí en nombre de don Antonio y de don Francisco. Para mí es un orgullo, después de muchos años bregando con ellos, compartir esta mesa y este libro con los dos, ¿no? Lo digo de verdad y con todo el corazón del mundo, ¿no? Cuando me llamó Antonio para que presidiera este acto, pues para mí, como digo, fue una alegría, porque estar entre los dos, porque todos lo conocéis, sobre todo los que estáis en el mundo de lo público, pues son dos grandes y magníficos profesionales y mejores personas, ¿no? Con lo cual me enorgullece presentar este libro de forma casual, porque el prólogo lo hizo mi antecesor, que es un buen prólogo, Antonio, y yo voy a dar también respuesta y presentar este libro también planteado y también escrito, ¿no? Entonces, los tengo a mi derecha y a mi izquierda, a Francisco González Pérez y a Antonio Jesús González Pérez, que es el autor del libro, el que ha realizado el prólogo, Francisco, y Antonio, el que ha hecho el libro. Sin más demora, yo le voy a ceder la palabra a Francisco González Pérez para Paco, para que presente al autor. Sin antes, y de ahí el tiempo que hemos estado aquí bregando los tres, pues protocolariamente agradecer la presencia a Rafaela Crespín por estar con nosotros, a José del Río Luna, alcalde de Santaella, por estar también con nosotros, a Joaquín Doctor Chacón, responsable de Relaciones Públicas de la Federación de Peña, a Julián Hurtado de Molina Delgado, cronista de la ciudad de Córdoba, Julián, a Alberto Mayoral, vicesecretario general del PSOE de Córdoba. Alberto, gracias por estar aquí. Hay muchos fotógrafos y fotógrafas que están aquí con nosotros, a José Luis Blasco, gran amigo José Luis Blasco y periodista, a Paco Solano, que también está con nosotros, a Rosa Luque, entrañable periodista del diario Córdoba, y al diputado Gabriel, que está aquí con nosotros, de Cultura de la Diputación Provincial. Yo creo que he cumplido con todos los desafíos protocolarios y ya le doy la palabra, con todo el cariño del mundo,
a Paco González para que presente a Antonio. Paco, tienes la palabra. Muchas gracias, Salvador. Bueno, estoy aquí porque sobre todo Antonio se ha empeñado en que estuviera aquí. Con mucho gusto le escribí el prólogo a su libro. Presentarlo, me voy a retratar porque siempre he dicho que cuando voy como fotógrafo a los actos, que un presentador tarde en presentar más que el propio protagonista en disertar su conferencia o su presentación. Entonces, de Antonio, creo que todos los que estáis aquí ya lo conocéis. Poco voy a decir y no creo que haya que decir mucho que no sepáis en ese sentido. Un gran profesional, un gran fotógrafo ya desde hace muchos años. Y lo que yo le alabo más, en este caso más acorde con la presentación del libro, es destacar ya las décadas que lleva como investigador en la fotografía, cómo profundiza en la historia de la fotografía, tanto de nuestra provincia, de Córdoba, como de Andalucía fundamentalmente. No es su primer libro, en este caso, ha tenido otros muchos, como La Mezquita de Plata, como Fotógrafa de guerra, en fin, muchos que ya conocéis vosotros. En esta línea del fotoperiodismo tampoco es el primer libro que hace. Entonces, eso es fundamentalmente lo que yo quería destacar en este momento, en este acto, sobre la figura de Antonio. Esa cualidad que tiene, esa virtud y esa empatía, ese gusto por la investigación, que ya le viene de antaño, y en el tema de la fotografía. Sobre este libro prefiero que sea él el que os hable, porque como escritor y como el que lo ha elaborado va a decir mucho más que yo. Sí quería destacar algo que he destacado en el prólogo y que viene a colación con lo que es este libro y esta parte de la historia, en este caso de nuestra provincia y de la guerra en nuestra provincia, ¿no? Y es el papel del fotoperiodista, del fotógrafo de prensa, el difícil papel a veces de cómo enfrenta su mirada, cómo enfrenta la cámara ante la realidad. Aquí él desgrana un momento de la historia, un momento de la fotografía en la que el fotógrafo de prensa como tal apenas si existía, sobre todo aquí en España, en Córdoba en particular, y cómo esta guerra obliga de algún modo a que los fotógrafos, los retratistas, los fotógrafos sociales, pues de algún modo no le quede más remedio que coger la cámara y echarse a la calle a fotografiar lo que está pasando. ¿En qué manera lo fotografían? Bueno, él nos va ahora a desgranar cómo fue esa época y cómo los fotógrafos tuvieron que enfrentarse a ello. Como decía, para mí siempre lo difícil como fotógrafo es cómo yo me enfrento a la verdad, cómo un fotógrafo se enfrenta a la verdad. La verdad es muy difícil de ver, nunca mejor dicho, para un fotógrafo. Estamos fotografiando la realidad, estamos dejándola ver por nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestra ideología, somos lo suficientemente imparciales a la hora de fotografiar esa verdad, hasta qué punto los medios de comunicación o las empresas periodísticas, ahora, antes y seguramente después, influyen en la mirada de esa realidad. Bueno, cómo enfrenta el público la realidad, de qué manera mira esa realidad que ha estado ya de algún modo seccionada por la visión de los fotógrafos. Yo siempre he dicho que en un acontecimiento estamos 10 fotógrafos, por poner un número, distintos medios, y cuando vamos al día siguiente, ahora a la web, inmediatamente estamos viendo prácticamente que no todas las fotografías son iguales, siendo el mismo hecho, ¿no? Tiene que ser algo ya muy relevante, muy específico para que todos fotografiemos esa noticia con la misma imagen. En fin, bueno, ahí dejo esa reflexión y para hacer honor a lo que decía al principio, voy a callarme ya, darle las gracias a Antonio por permitirme estar aquí.
no sé si lo sabéis, creo que lo sabéis, pero Rafi, por ejemplo, se acaba de enterar, es mi hermano, y ahí lo ponéis. O sea que estamos aquí, pues ya lo sabéis, es mi hermano, pero él sabe que cuando, además de ser mi hermano, soy su jefe en el periódico y a veces soy implacable y un poco coñazo, pero bueno, son gajes del oficio. Darle las gracias a Salvador, gracias a la Diputación por haber publicado esta obra y dar luz a una parte de nuestra historia que es muy importante también. Y ya está, muchas gracias a todos por venir. Ahora le voy a dar la palabra a su hermano Antonio Jesús, que es hermano de Paco. Pero acababa Paco con una reflexión sobre la verdad y yo voy a tener el desafío de leeros cómo empieza su prólogo. Tampoco voy a leer el libro porque si no, no lo leéis. Entonces, voy a intentar. Dice Paco en su prólogo, lo puedo leer, ¿no, Paco? Digo porque el fondo... Es público y manifiesto. Dice, la primera víctima cuando llega la guerra es la verdad. Él empieza su prólogo con esa frase de Ian Johnson en 1917, en la Primera Guerra Mundial. Digo porque es que él ha planteado su presentación de este libro sobre esa verdad que cuestiona la guerra y empieza con esa frase maravillosa de la Primera Guerra Mundial. Y os dejo con el hermano chico de Francisco, que es Antonio Jesús. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muy especialmente a Salvador Fuentes, que sé la agenda tan ajetreada y tan compleja que tiene. Muchísimas gracias por acompañarnos, aunque también se lo tengo que agradecer a mi hermano porque no os creáis que tiene una agenda últimamente mucho menos intensa que la del presidente. Yo voy a intentar no cansaros mucho. Voy a dar unas pinceladas de por dónde ha ido este libro y cuando acabemos de las palabras creo que va a quedar muchísimo mejor que mis palabras un pequeño documental que he realizado que es un compendio de las ideas y de las imágenes que muestra el libro, en el que he tenido la colaboración de mi compañero, el periodista de Radio Córdoba, Álvaro Guerrero, al cual le agradezco su colaboración, y que creo que puede ser mucho más claro y mucho más explícito que mis palabras. El origen de este libro se remonta al año 2016, cuando mis queridos amigos Pepe Galvez y Juan Carlos Limia me pidieron que preparase una conferencia sobre fotoperiodismo en Córdoba durante la Guerra Civil para la Bienal de Fotografía de 2017. Una edición en la que, por cierto, por fin, el mítico reportaje de Robert Capa del miliciano abatido y las fotografías de su compañera Guerra Taro volvían a Córdoba 80 años después. Aunque su legado ha sido también uno de los grandes culpables de este libro, porque su enorme influencia ha desenfocado durante mucho tiempo el trabajo de muchísimos compañeros, de muchísimos fotógrafos, que también retrataron el conflicto en la provincia de Córdoba. Recuperar su memoria ha sido, y recuperar sus imágenes, dio origen a este libro. No obstante, habrá personas que cuando vean este tomo pensarán otro libro sobre la Guerra Civil. No sé si ya se ha contado todo lo que se tenía que contar sobre el conflicto en la provincia de Córdoba. Es cierto que la bibliografía existente es muy amplia, pero la mayoría de los investigadores han ignorado el papel capital de la fotografía que jugó durante la contienda y, por desgracia, solo se ha utilizado como una mera ilustración en sus trabajos. Pero la fotografía es mucho más. Si lo hizo un fotógrafo, pues puede parecer un poco egocéntrico, pero especialmente a partir de la Guerra Civil Española, se convierte en un documento autónomo, un documento con voz propia, capaz de narrar sin ningún tipo de intermediarios que la reinterpreten los acontecimientos que muestran. La fotografía se convirtió en un actor protagonista del conflicto español, que fue utilizada por ambos bandos como una herramienta, una potente herramienta de propaganda al servicio de sus fines. Quizás por ello
la Guerra Civil Española fue el conflicto más fotografiado de la historia. Sin embargo, son pocas las instantáneas que han llegado a nuestros días y en el caso de la provincia de Córdoba, aún muchas menos. Esto se debe a que el régimen franquista requisó todas las fotografías que encontró a sus autores y medios de comunicación para utilizarlas como documentos incriminatorios contra los españoles que habían luchado contra la República en la conocida como causa general. Una medida que llevó a muchos fotógrafos a destruir o esconder sus archivos para que fueran evitados por la dictadura. Por ello, este trabajo ha sido tan difícil y en él he tratado de recuperar y catalogar las exiguas imágenes cordobesas que han sobrevivido a estos avatares. Una labor en la que ha sido fundamental el estudio de la prensa de la época, que aporta un fondo gráfico irreemplazable. Pero también he querido contar la historia de los fotógrafos, de mis compañeros, aquellos que captaron todo el horror de la guerra en nuestra provincia, algunos muy reconocidos por estudios, exposiciones y libros, pero la inmensa mayoría, especialmente los cordobeses, olvidados por la historiografía, el simple paso del tiempo o el peso abrumador de la influencia de la toma del miliciano abatido. Este libro, creo, que ha intentado recuperar su memoria y mostrar su legado. Narrar cómo era la profesión en estos duros años, sus técnicas de trabajo, los equipos, los materiales que usaban o sus relaciones con los medios de comunicación, la censura y los organismos de propaganda es otro de los capítulos que aborda. Este trabajo no entra en analizar cuestiones políticas o militares sobre la guerra civil. Solo realiza una memoria gráfica del conflicto, que muestra de forma directa cómo fue la vida de los cordobeses en los dos bandos, tanto en el frente como en la retaguardia, durante la contienda. Sin embargo, y esta es la única opinión que doy en el libro, porque yo en mis trabajos siempre intento aportar datos, aportar información completamente neutra, pero en el prólogo y aquí no quería dejar pasar esta reflexión que para mí es algo incomprensible, que todavía en nuestro país hayan personas con posiciones equidistantes o incluso negacionistas sobre lo que ocurrió. La realidad es que hubo un golpe de Estado extraordinariamente violento contra la República. Un gobierno legítimamente elegido por el pueblo español en unas elecciones libres. El Estado y el pueblo, ante esta brutal agresión, defendió la libertad contra la tiranía de los militares sublevados. Luego, como en todas las guerras, no hay inocentes, y especialmente en las civiles, o en las inciviles, como hay quien los llama. La crueldad de los dos bandos contra sus conciudadanos fue atroz. Pero no se puede olvidar quién inició esa violencia y cómo continuó ejerciéndola una vez finalizada la guerra. Este libro no hubiera sido posible sin la ayuda de muchos amigos e instituciones. A riesgo de olvidar a alguien, y ya voy acabando, quiero dar las gracias a la Diputación Provincial de Córdoba, tanto al anterior equipo de gobierno como al actual, sin los cuales esta edición no hubiera visto la luz, a Carmen Escudero, mi pareja, por su dedicación y su paciencia con las correcciones, a Paco Casado por su gran trabajo en el diseño y la maquetación del libro, a Mercedes Martínez por su ayuda en la gestión del proyecto, al personal de la imprenta provincial y a Teleforo Flores por su dedicación en su impresión, a los compañeros de protocolo por organizar este acto. Asimismo, quiero agradecer su indispensable colaboración a Juan Manuel Fernández, a Francisco Cañas Vera, a Juan Galán, a Francisco Gutiérrez, a Carlos Hidalgo, a Patricio Hidalgo, a Francisco Linares, a Julio López, a Rafael Martínez, a Juan Manuel Morales, a Francisco Moreno Gómez, a Paco Román, a Rafael Santiago, a José Manuel Serrano Esparza, a Juan Manuel Serrano Becerra, a Rafael Torres Collado y, como siempre, a Ana Verdú y a todo el equipo del Archivo Municipal de Córdoba, a Alicia Córdoba y al equipo del Archivo Provincial de Córdoba, a Rafael Ruiz y los trabajadores de la Biblioteca Municipal de Córdoba, a Francisco del Río y sus compañeros de la Biblioteca Provincial. Sin la ayuda de todos ellos no hubiera sido posible este trabajo. Por último, hace poco más de un año que mi madre falleció y he querido dedicar este libro a la memoria de aquellos niños como mis padres
que vivieron la guerra siendo unos niños y la dura posguerra, saliendo adelante y sacándonos adelante a sus hijos y llegar y construir el país en el que por suerte todos tenemos la suerte de vivir hoy. De nuevo, muchas gracias a todos. Espero que os guste el libro y ahora al final veréis las fotografías y entenderéis un poquito más creo que entenderéis un poquito más el libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paco, gracias, Antonio Jesús, por tu palabra. Y yo voy a ser muy breve, como presidente actual y también rindiendo homenaje al anterior gobierno que posibilitó que este libro se encauzase en la imprenta de la provincia de Córdoba. Son 300 fotografías, 250 páginas, 3 años de relato de la historia de este país, a modo de retrato, como comentaba antes Paco González, y 6 años de trabajo, ¿no, Antonio? 6 años de trabajo. Decía Antonio Ruiz en la presentación del libro, el anterior presidente de la Diputación Provincial, que yo voy a tomar aquí unas palabras porque me parece muy interesante, que este libro lo que persigue es detener el tiempo y contemplar de manera tranquila un pasado reciente que ha forjado nuestra sociedad. Yo creo que este libro invita a eso, a pararse tranquilamente, ver la fotografía, como lo acaban de explicar los dos, y pensar en ese tiempo pasado para intentar dar valor al tiempo que vivimos y porque de ese tiempo se forjó nuestra sociedad. Luego yo esa frase las traigo a colación del que fuera presidente de la Diputación de la provincia de Córdoba, Antonio Ruiz. Y después yo voy a destacar 2 cosas del libro, ya lo han dicho los dos, pero yo quiero insistir. Primero que Antonio hace un trabajo reclamando el valor de la fotografía, porque muchas veces miramos la prensa escrita, pero la foto, esa instantánea, como dice Antonio, cada instantánea es un mundo y cada instantánea tiene un contenido distinto, si me apuran, ¿no? Entonces él hace y reclama el valor de esa fotografía como un documento autónomo con voz propia. Él no habla de relato, habla de fotografía, que lo que transmiten es esa instantánea en el mundo. Luego le honra como fotógrafo, que haga un esfuerzo de 6 años para intentar, con otro trabajo que hizo con anterioridad, poner en valor la fotografía como documento propio y autónomo. Y lo segundo, rinde homenaje a sus compañeros y compañeras, a los compañeros y compañeras de todos los tiempos, pero precisamente de esa guerra fratricida que duró 3 años. Y él lo hace mencionando a aquellos fotógrafos que captaron esa historia, pero que han pasado desapercibidos, que no tienen la atención y son olvidados. Y él dice literalmente, bien, fueron olvidados por la historiografía o por el peso abrumador del miliciano abatido, la leyenda de Robert Capa o Gerda Taro. Entonces él hace un reconocimiento, un homenaje a esos fotógrafos y fotógrafos de la época que pasan absolutamente en el silencio. Luego eso le honra también como fotógrafo, acordarse de esos fotógrafos que incluso uno llega a denominar el Capa cordobés, que es Cristóbal Velasco. Entonces, yo creo que eso dice mucho de la persona, no ya del talento que supone hacer fotografía y de la forma como la hacen, sino la persona que encaja en el perfil de Antonio Jesús. Y eso es lo que yo quiero resaltar. Su puesta en valor de la fotografía como elemento autónomo y, por otra parte, el reconocimiento a tantos fotógrafos y fotógrafas que pasan absolutamente desapercibidos y que tanto han hecho por la historia de este país. Y ya voy a hablar de él. Y Paco González lo decía al principio. Paco González, cuando lo presenta, habla de un hermano, que es hermano, pero bueno, es un magnífico fotógrafo, como su hermano mayor, porque esta profesión es impagable. Son muchas horas, 24/7, 24 horas, 7 días, y eso lo sabemos los que estamos cerca de ello. Muchas veces no se les reconoce el trabajo, la dedicación y el talento que guardan cada uno de ellos. Por eso, como decía Paco González, hermano y presentador del prólogo, él tiene también premio Ciudad de Córdoba de Periodismo, mención especial Ciudad de Andalucía de Periodismo, que eso también, además de su currículum, le hacen grande, y después libro y fotografía, y libro de fotografía muy importante. Él ha dicho uno que me gusta, que esta mañana, Andaluza tras las cámaras fotógrafas de Andalucía, 1839-1939. Es decir, que esto no ha sido un verso suelto de Antonio Jesús.
Eso es una vocación, eso es una preocupación y sobre todo, y yo quiero resaltarlo, lo ha hecho Paco, y yo lo digo ahora, su vocación de investigador, yo creo de referencia nacional, andaluza y nacional. Eso dice mucho de un Paco, que lo que hemos estado bregando con él, lo de Antonio, los dos son muy introvertidos, pero este más. Paco es más extrovertido, pero Antonio es muy introvertido. Nosotros tenemos muchas relaciones con los periodistas y con los fotógrafos, y Antonio no te habla, no rector, por cierto, saludo a rector magnífico, a don Manuel Torralbo, y por supuesto a Desiré, que se acaba de incorporar también a este acto, este bonito acto. Pero que lo digo, Antonio es una persona muy introvertida. Él es su foto, su trabajo, y no es tan extrovertido como el hermano o otro fotógrafo, ¿no? Pero dice mucho de él, porque no es fácil toda una vida. Dice también de su compañera Carmen, que lo ha hecho aquí, y yo me quedo con la reflexión que hacía él de su madre y los que vivieron la guerra y la posguerra, que todos levantaron España y de la forma que la levantaron. Me quedo con el homenaje que le hace a su madre, porque todos tenemos padres y madres que vivieron la época de la guerra y de la posguerra. Pero y acabo, pues más que a la persona, al talento y al fotógrafo, a todos los fotógrafos y fotógrafas, porque es encomiable el trabajo que hace, y eso somos testigos los que estamos bregando con ellos, pero me quiero quedar en la persona de Antonio Jesús, no en el fotógrafo, que ya lo sabéis, tiene premios de reconocido prestigio, su labor investigadora está ahí, como referente andaluz y nacional, pero sí me quedo más que con el fotógrafo, que ya se hace grande por pensar en la fotografía, que es su pasión, y en sus compañeros y compañeras, poniéndolos en valor, porque no estaban reconocidos suficientemente con este libro, pero sobre todo en la persona, porque hay que ser buena persona para hacer las cosas que hace y cómo las hace. Muchas gracias, Antonio, por este libro, y enhorabuena a la familia, porque si no lo digo a la familia tengo problemas después con tus manos. Muchas gracias, y sobre todo a vuestros padres y a tu compañera, que también dice mucho de ti. Gracias por estar aquí, y nos quedamos ahora con el relato visual que hace, que aquí también quiero, pues, reconocer la labor de mi Álvaro Guerrero, que está por ahí, que también ayudaba aquí, ¿no? Sí, lo que pasa es que estaba con la noticia. Con la noticia de hoy, que es bastante muy bien. Muchísimo. Para bien o para mal, cuando se piensa en la Guerra Civil Española, hay una imagen que nos asalta la mente a todos: la instantánea del miliciano abatido. Su potencia, la leyenda de Robert Capa e incluso la polémica sobre su autenticidad han eclipsado al resto de las fotografías que se realizaron del conflicto en Córdoba. Pero fueron muchos y excelentes los reporteros que captaron increíbles y simbólicas vistas de la guerra en la provincia cordobesa. Sin embargo, su trabajo, que aquí queremos rescatar, ha quedado eclipsado por la icónica instantánea del reportero húngaro y por las de su colega, la fotoperiodista alemana Gerda Taro. La guerra se inicia en Córdoba el 18 de julio de 1936 de forma fulgurante. La capital cae en un solo día en manos de los sublevados. Esa misma noche, los rebeldes ya controlan los centros neurálgicos de la capital y sofocan con contundencia la resistencia de los afines a la República, aunque en la provincia el levantamiento triunfa de forma desigual. El veterano fotoperiodista local Domingo García Santos, corresponsal de numerosos medios locales y reportero de La Voz de Córdoba, capta las primeras imágenes del golpe en Córdoba. Hoy su archivo se ha perdido. Solo conservamos un puñado de fotos y los diarios con las imágenes que publicó. Entre ellas destacan las vistas del gobierno civil tras su toma por los militares sublevados o los fusilamientos de Fernán Núñez. No obstante, su trabajo, realizado durante toda la guerra desde posiciones rebeldes, muy pronto pierde interés bélico, ya que las autoridades franquistas lo retiran de la primera línea del frente, como a sus colegas, el retratista Antonio Linares o el reportero Rafael Torres. Los tres son dirigidos por la propaganda del nuevo régimen, que solo quiere imágenes de tropas victoriosas en los momentos de ocio o de los multitudinarios actos de Falange y de la sección femenina. Además, como en el caso de muchos fotoperiodistas españoles, su trabajo está condicionado por el uso aún de antiguas cámaras de placas de cristal,
más lentas y pesadas frente a los modernos equipos de 35 mm que utilizan sus colegas europeos. Estas permitían a los fotógrafos una mayor movilidad en el frente y realizar hasta 36 fotografías sin tener que recargar la cámara. En la zona gubernamental, en el verano de 1936, la provincia se convierte en centro de interés informativo internacional por la ofensiva de la Columna de Andalucía, que intenta reconquistar la capital. El Carpio se convierte en punto de operaciones republicano, donde acuden numerosos profesionales madrileños que buscan retratar una victoria de las tropas del general Miaja. Algunos de ellos son reporteros curtidos en las guerras coloniales de África, como el madrileño Alfonso, que fotografía el frente cordobés en la comarca del Alto Guadalquivir, donde rebasa por error las líneas fascistas, salvando la vida de milagro tras ser ametrallado. Sin embargo, las instantáneas más potentes de este grupo de fotoperiodistas son las del soriano Mariano Marina, reportero del diario gráfico madrileño Ahora. Marina publica durante casi un mes numerosas tomas de los frentes cordobeses, donde recorre casi todas las posiciones republicanas: Los Villares, Cerro Muriano, El Bacar, Dos Torres o Torres Cabrera. En sus personalísimas fotos utiliza muy a menudo objetivos gran angular, con los que consigue una visión casi paisajística de la guerra. Pero la cobertura gráfica más extensa, geográficamente hablando, en el verano del 36, es la de la agencia Pi Ortiz. Esta fue creada en 1927 en Madrid por los fotógrafos Félix Ortiz y José Pío Alonso, quienes distribuyen sus fotografías cordobesas a los mejores medios nacionales e incluso internacionales, a través de agencias de noticias como ACME, Planet News o Keystone. Además, el impacto de sus reportajes en la prensa madrileña es enorme. ABC, Crónica, Estampa, La Libertad, La Voz o Mundo Gráfico reproducen sus instantáneas de las localidades de Alcaracejos, El Carpio, Dos Torres, Pozo Blanco, Torres Cabrera, Villa del Río o Villafranca. La presencia de fotoperiodistas internacionales en Córdoba también se concentra en el verano de 1936, con imágenes tan simbólicas como las de los alemanes Hans Namuth y Georg Reisner, que fotografían para la agencia francesa Allianz Photo la huida de civiles de Cerro Muriano durante los combates en la localidad el 5 de septiembre. Este reportaje se ha convertido en uno de los primeros trabajos periodísticos que protagonizan los refugiados y muestra cómo el conflicto español se cebó, también por primera vez en la historia moderna de las guerras, en la población civil. Sus tomas muestran el terror de ancianos, mujeres y niños huyendo de los combates, descalzos y con un puñado de enseres. Una visión sobre la ciudadanía que se complementa a la perfección con el trabajo de su compatriota Otto Ples, que capta en El Carpio la intensa vida de milicias y civiles en la retaguardia republicana. El interés mediático nacional por Córdoba decae a finales de 1936. Casi la totalidad de la provincia queda en manos rebeldes, salvo una pequeña franja de territorio entre el Guadiato y los Pedroches, dos comarcas que no solo resistirán los embates del Ejército del Sur del general Queipo de Llano hasta el final de la guerra, sino que protagonizarán una de las mayores victorias republicanas sobre los fascistas de todo el conflicto, en la batalla de Pozo Blanco, dirigida por el teniente coronel Joaquín Pérez Salas. Es un militar que conocemos por las fotografías de uno de los muchos fotógrafos soldado de esta guerra, Aldo Morandi, quien entre sus pertrechos de guerra llevaba una cámara. Sus imágenes, sin otra aspiración que captar un recuerdo de esos tiempos de camaradería y lucha, hoy son documentos de gran valor, que muestran de primera mano cómo era la vida cotidiana de los combatientes entre batalla y batalla. Las fotografías más crudas que ambos bandos permitieron difundir de la provincia de Córdoba forman parte del reportaje del jovencísimo fotógrafo ruteño Cris Velasco, quien inmortaliza los daños del tristemente famoso bombardeo de Cabra, un ataque de la aviación republicana que causó más de 100 fallecidos y 2 centenares de heridos. El trabajo de Velasco es de una potencia visual extraordinaria.
no solo por no temblarle el pulso al apretar el disparador ante el horror de la guerra, sino por su sensibilidad y respeto al captar con su cámara el dolor de los segabrenses. Asimismo, sus instantáneas de los daños materiales son espectaculares, al utilizar siempre como referencia a personas entre los edificios en ruinas, un recurso que acentúa la dimensión de los daños. Estas fotografías tuvieron una gran repercusión nacional al ser utilizadas por la propaganda franquista para atacar al gobierno de Madrid. Hoy, su enorme calidad y modernidad colocan el reportaje de Cris a la altura de los mejores reporteros de todo el conflicto. Sin duda, el trabajo más completo de toda la guerra que ha llegado a nuestros días es el del reportero sevillano Juan José Serrano Gómez. Este fotoperiodista del diario ABC de Sevilla y su pool, formado por su hermano Andrés Gómez Beades Gelán y su hijo Juan José Serrano Díaz, trabajaron, aunque de forma discontinua, durante todo el conflicto en los frentes cordobeses. Suyas son las célebres instantáneas del general Varela por las calles de Córdoba, las de los requetés de guardia en las ermitas, la del tanque soviético T-26 y exhibido en las tendillas, las imágenes del fin de la guerra con las columnas de presos republicanos en Peñarroya o las de la entrada de las tropas nacionales en Belalcázar o Pozo Blanco. El perfecto epílogo al conflicto es captado por el fotoperiodista cordobés, muy probablemente espía nacional, Adolfo Torres, quien fotografía a Franco en su primera visita a la ciudad el 25 de abril de 1939. Este nos ha dejado una icónica imagen de una abarrotada plaza de las Tendillas saludando brazo en alto al dictador. El fin de la guerra traerá también al periodismo detenciones, fusilamientos, la depuración de profesionales, la incautación de fotografías o la destrucción de los archivos por parte de los propios fotógrafos, por miedo a su utilización como herramienta de represión por el régimen franquista. Documentos históricos de nuestro país de un valor incalculable que se han perdido para siempre. Pues nada, muchísimas gracias, espero que os haya parecido interesante. El vídeo a partir de mañana va a estar disponible para compartir de forma totalmente libre en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube. Y bueno, y el libro, pues, si el que esté interesado, pues ya sabéis. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al presidente y a la Diputación por hacer posible este libro. Muchas gracias. Muchas gracias.